Una niña de 10 años se ve obligada a vivir con su madrastra cruel después de la muerte de su padre. Un día decide escapar tras descubrir accidentalmente el terrible plan que su madrastra está a punto de llevar a cabo contra ella. Era una tarde gris y lluviosa de septiembre cuando Julia, una niña de cabellos castaños y ojos llenos de curiosidad, recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Su padre, un hombre bondadoso con una sonrisa cálida, había sufrido un trágico accidente en el trabajo. En la pequeña sala de su modesta casa, Julia sostenía la mano de su madrastra, Rebeca, mientras un policía le relataba lo sucedido. Las lágrimas corrían sin control por el rostro de Julia, llevándose consigo los últimos vestigios de la felicidad que conocía. En los días que siguieron, la casa se llenó de un silencio pesado y sombrío. Familiares y amigos iban y venían, ofreciendo palabras de consuelo que poco podían aliviar el dolor de la niña. Por su parte, Rebeca mostraba una cara de preocupación y ternura, organizando los preparativos del funeral y asegurando a todos que cuidaría de Julia como si fuera su propia hija. Sin embargo, con el paso de los días, la verdadera naturaleza de Rebeca comenzó a salir a la luz. La aparente amabilidad se desvaneció, dando paso a un comportamiento frío y distante. Rebeca empezó a descuidar las necesidades básicas de Julia, dejándola sin cena o sin la atención necesaria, mientras ella pasaba horas hablando por teléfono o salía a divertirse con sus amigas. Julia, aún sumida en su tristeza, comenzó a sentir el peso de su nueva y dura realidad. Su desempeño escolar también empezó a decaer. Julia estaba constantemente distraída y sus calificaciones empezaron a bajar. Los maestros, preocupados, intentaron contactar a Rebeca, pero solo recibían excusas vagas y promesas que nunca se cumplían. Una noche particularmente fría, Julia se acurrucó bajo las delgadas cobijas de su cama, abrazando con fuerza al oso de peluche que su padre le había regalado en su último cumpleaños. Era un oso viejo, con una sonrisa cosida que siempre le había brindado consuelo. «¡Papá!», susurró Julia al oso. «¡Te extraño tanto!». Fue en ese momento de soledad y desesperación cuando Rebeca entró en su cuarto con una expresión que Julia nunca había visto antes. Era una mirada que prometía cambios, pero no del tipo que Julia deseaba. Con una voz que intentaba disfrazar la dureza con dulzura, Rebeca dijo: «Julia, querida, las cosas van a cambiar por aquí. Tenemos que pensar en el futuro y ya tengo algunos planes para nosotras». Julia miró a Rebeca con una mezcla de miedo e incertidumbre, mientras la tristeza brillaba en sus ojos. Apretó con más fuerza al oso contra su pecho, tratando de encontrar seguridad en el familiar tacto de su desgastada tela. Rebeca salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta, y Julia la escuchó hablar por teléfono en voz baja, mencionando algo sobre un nuevo acuerdo y cuidado adecuado para Julia. A pesar de su corta edad, la niña entendía que las intenciones de Rebeca no eran tan bondadosas como sus palabras pretendían. Julia sabía que algo estaba a punto de cambiar radicalmente y temía lo que el futuro le depararía. En los días posteriores a esa noche, Rebeca se volvió cada vez más ausente en la vida de Julia. Salía frecuentemente para asistir a reuniones que Julia no comprendía, pero cada vez que regresaba, su expresión era más calculadora y distante. Julia continuaba yendo a la escuela, pero extrañaba profundamente el apoyo y cariño que solía recibir de su padre. El oso de peluche, ahora con algunas costuras rotas, era su único refugio. Una tarde, al regresar de la escuela, Julia encontró la casa en completo silencio, excepto por un sonido suave que provenía de la oficina de Rebeca. La puerta estaba entreabierta y Julia pudo oír a su madrastra hablando por teléfono. Rebeca murmuraba palabras como la transferencia, un buen precio y garantía de seguridad.
términos que Julia no entendía del todo, pero que la llenaron de inquietud. A la mañana siguiente, Rebeca llamó a Julia a la sala y con una expresión que intentaba emular simpatía, le dijo: «Julia, querida, sabes que siempre trato de hacer lo mejor para ti, ¿verdad? Creo que serás mucho más feliz en otro lugar, donde tendrás mejores oportunidades». Confundida y aterrada, Julia miró a su madrastra tratando de comprender el significado de sus palabras. «¿Otro lugar?», preguntó. «Sí», respondió Rebeca con un tono dulce pero frío. «En otro lugar». Julia se quedó inmóvil, con las palabras de Rebeca resonando en su mente como un eco sombrío. «Otro lugar», repitió para sí, tratando de comprender lo que eso significaba para ella. A sus 10 años, la niña entendía que su vida había cambiado para siempre. Había perdido a su padre, el único que la había amado sin condiciones, y ahora se enfrentaba a la incertidumbre de ser enviada a un destino desconocido. El aire se sentía pesado, como si cada respiración fuera una lucha por no desmoronarse. Esa noche, Julia no pudo conciliar el sueño. Los pensamientos giraban en su cabeza como un torbellino, y cada vez que cerraba los ojos veía a Rebeca hablando en voz baja por teléfono, planeando su futuro como si ella fuera una simple mercancía. La pequeña, abrazada a su oso de peluche, intentaba encontrar consuelo en la familiaridad de ese juguete viejo, pero el miedo y la desesperación la tenían atrapada. Al día siguiente, cuando Rebeca salió de la casa para una de sus misteriosas reuniones, Julia tomó una decisión. No podía quedarse allí, esperando a ser enviada a un lugar desconocido. Si iba a enfrentar un destino incierto, prefería ser ella quien tomara las riendas. Con el corazón acelerado, comenzó a empacar lo poco que tenía en una vieja mochila: su oso de peluche, algunas mudas de ropa y un libro que había pertenecido a su padre. Cada objeto que colocaba en la mochila era un recordatorio doloroso de lo que estaba dejando atrás. Antes de salir, Julia miró la casa una última vez. Aunque no era un lugar perfecto, había sido su hogar. La tristeza la embargó al darse cuenta de que estaba dejando atrás los recuerdos de su infancia, los momentos compartidos con su padre. Con un suspiro, cerró la puerta detrás de ella, sin saber si alguna vez volvería. Julia caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, con la esperanza de encontrar un lugar seguro. El sol comenzaba a ponerse, y las sombras se alargaban a su alrededor. El hambre y el cansancio empezaban a pasarle factura, pero la idea de regresar a casa ni siquiera cruzaba por su mente. Tenía que seguir adelante. Finalmente, encontró un pequeño parque en un barrio que no reconocía. Había bancos bajo la sombra de los árboles y a algunas personas mayores conversaban tranquilamente. Julia se sentó en uno de los bancos, agotada. Mientras descansaba, un hombre mayor la observó desde la distancia. Sus ojos, llenos de curiosidad, comenzaron a estudiar el rostro de la niña con detenimiento. De repente, algo en la expresión de la niña le pareció extrañamente familiar. Patricio entrecerró los ojos, tratando de recordar dónde había visto antes esos ojos grandes y tristes. Entonces, una imagen nítida cruzó su mente. Su viejo amigo, el padre de Julia, con quien había perdido el contacto hace años. El rostro de la niña, tan similar al de su amigo fallecido, le hizo estremecer el corazón. Patricio se acercó lentamente, sin querer asustarla. «Hola, pequeña», dijo con voz suave. «¿Estás bien?». Julia levantó la vista, desconfiada. La figura del hombre mayor le resultaba desconocida, pero había algo en su tono que le recordaba a su padre. «Estoy bien»,
respondió en un susurro casi inaudible. Patricio se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ambos. «Me llamo Patricio», continuó, tratando de tranquilizarla. «No pude evitar notar que estás sola. No es común ver a una niña tan joven en un parque a esta hora». Julia bajó la mirada, jugueteando con la cinta de su mochila, sin saber qué responder. Patricio la observó con una mezcla de preocupación y reconocimiento. «¿Cuál es tu nombre, niña?», preguntó con suavidad. «Me llamo Julia», contestó la niña finalmente, su voz aún temblorosa por el miedo y el cansancio. El corazón de Patricio se apretó al escuchar el nombre. No cabía duda alguna. Esa niña era la hija de su viejo amigo. De repente, sintió una profunda compasión y una responsabilidad que no había esperado. Patricio supo en ese momento que debía proteger a Julia, igual que había prometido en algún punto de su vida cuando su amigo le confió el cuidado de su familia en caso de que algo le sucediera. «Julia», dijo con ternura, «conocí a tu papá. Era un buen amigo mío». La niña lo miró con sorpresa, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y esperanza. Patricio continuó: «No es seguro que estés sola en la calle. Entiendo que tengas miedo, pero quiero ayudarte. Hay un lugar donde podrías quedarte por un tiempo, hasta que encontremos la mejor solución». Julia lo miró, todavía llena de dudas, pero algo en las palabras de Patricio la hizo sentir un rayo de esperanza. «¿De verdad conocías a mi papá?», preguntó con una pequeña chispa de confianza en su voz. Patricio asintió. «Sí, lo conocí bien, y si estuviera aquí, sé que querría que estuvieras a salvo. Déjame ayudarte, Julia. Quiero que estés segura». La niña, sintiendo por primera vez desde la muerte de su padre un pequeño consuelo, asintió lentamente. No tenía muchas opciones, y en ese momento, Patricio parecía ser la única persona en el mundo que realmente se preocupaba por ella. Aceptó la mano que él le ofrecía y se levantó del banco. «Vamos, te llevaré a un lugar donde estarás a salvo», dijo Patricio con una sonrisa cálida. Patricio caminó junto a Julia, sosteniendo su mano con suavidad, mientras la tarde se desvanecía en un crepúsculo dorado. El trayecto hacia la casa de Patricio fue silencioso, roto solo por el sonido de sus pasos sobre la acera. La niña, todavía algo reticente, observaba las calles con ojos llenos de incertidumbre, pero también con una chispa de esperanza que se encendía lentamente en su corazón. La presencia de Patricio, firme y serena, le daba una sensación de seguridad que no había experimentado desde la muerte de su padre. Llegaron a una casa grande y elegante, rodeada de un jardín bien cuidado. Julia se detuvo en la entrada, sintiéndose pequeña e insignificante ante la inmensidad del lugar. Patricio se inclinó hacia ella notando su nerviosismo. «No te preocupes, Julia», dijo con voz tranquilizadora. «Aquí estarás segura. Este es tu hogar ahora, mientras lo necesites». Julia asintió de nuevo, sintiendo el peso de sus miedos disminuir, aunque todavía presente. Cruzaron juntos la puerta principal, y la niña se encontró en un amplio vestíbulo decorado con muebles de madera oscura y detalles que hablaban de una vida de lujo, pero también de calidez. Patricio le mostró la casa, dándole un recorrido pausado para que se fuera familiarizando con su nuevo entorno. Finalmente, la condujo a una habitación en el segundo piso. «Este será tu cuarto», le explicó, abriendo la puerta para dejarla entrar. La habitación era espaciosa, con una cama grande cubierta con un edredón suave y una ventana que ofrecía una vista al jardín. En una esquina había un pequeño escritorio con una lámpara de lectura y junto a la cama una estantería medio vacía, lista para ser llenada. Julia se detuvo en el umbral, sin atreverse a entrar del todo.
Puedes tomarte tu tiempo para acomodarte, dijo Patricio con comprensión. No tienes que hacer nada que no quieras hacer. Estoy aquí para ayudarte. La niña caminó lentamente hacia la cama, dejando la mochila en el suelo. Se sentó en el borde del colchón, sintiendo la suavidad bajo sus manos, y miró a Patricio con una mezcla de gratitud y duda. No estaba acostumbrada a tanta amabilidad, y aunque deseaba confiar en él, los fantasmas de su pasado aún la mantenían en guardia. Patricio, percibiendo su incomodidad, decidió darle espacio. «Te dejaré descansar», dijo, haciendo un gesto hacia la puerta. «Si necesitas algo, estaré abajo». Cuando Patricio salió de la habitación, Julia dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. La habitación, aunque acogedora, le resultaba extraña. No podía evitar sentir que estaba fuera de lugar, como si no perteneciera allí. Pero al mismo tiempo había una sensación de alivio que la sorprendía. Sabía que, al menos por ahora, estaba a salvo de Rebeca y de sus intenciones oscuras. La primera noche en la casa de Patricio fue difícil para Julia. Aunque la cama era cómoda y el silencio del lugar era reconfortante, su mente seguía llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Patricio, un hombre que apenas conocía, estaba tan dispuesto a cuidarla? ¿Cuánto tiempo podría quedarse allí antes de que Rebeca la encontrara? A la mañana siguiente, Julia se despertó con los primeros rayos del sol, filtrándose a través de las cortinas. Había dormido más de lo que esperaba, y se sintió un poco más descansada, aunque todavía con la sombra de sus preocupaciones rondando en su mente. Decidió levantarse y explorar un poco la casa, con la esperanza de encontrar respuestas, o al menos algo de paz. Bajó las escaleras con cautela, deteniéndose de vez en cuando para escuchar los sonidos del lugar. A lo lejos, oyó el suave murmullo de una radio y el tintineo de utensilios en la cocina. Al acercarse, vio a Patricio preparando el desayuno. Él se giró al notar su presencia y le dedicó una sonrisa cálida. «Buenos días, Julia», la saludó con naturalidad. «Espero que hayas dormido bien. ¿Te gustaría desayunar conmigo?» Julia asintió tímidamente y se sentó a la mesa. Patricio sirvió 2 platos de huevos revueltos y unas tortillas recién hechas, acompañadas de un poco de fruta. La simplicidad del desayuno le recordó las comidas que su padre solía preparar, y por un momento sintió una punzada de nostalgia. Mientras comían, Patricio se tomó su tiempo para hablar con Julia, pero sin presionarla. Le preguntó sobre cosas triviales: si le gustaba la comida, qué tipo de libros le gustaban, si tenía algún interés especial. Julia respondió con monosílabos al principio, pero poco a poco comenzó a abrirse, sintiendo que podía confiar en Patricio. Después del desayuno, Patricio la llevó al jardín. Había flores de colores brillantes y árboles frondosos que proporcionaban una sombra refrescante. Julia se sentó en un banco bajo un árbol, mientras Patricio se agachaba a su lado. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Era el oso de peluche de Julia, que había notado la noche anterior en su mochila. «Noté que este osito está un poco desgastado», dijo Patricio con una sonrisa suave. «Si te parece bien, puedo intentar arreglarlo. No soy un experto, pero haré lo mejor que pueda». Julia lo miró sorprendida. No había esperado que él notara algo tan pequeño, y mucho menos que se ofreciera a repararlo. Aquel gesto, aunque sencillo, tocó algo profundo en su corazón. Con un nudo en la garganta, asintió, y le entregó el oso. Patricio aceptó el juguete con delicadeza, como si fuera algo precioso. «Voy a necesitar un poco de tiempo», dijo, «pero te lo devolveré en cuanto esté listo». Julia observó cómo Patricio se levantaba y volvía a la casa, sintiéndose un poco más ligera.
No era solo el hecho de que alguien estuviera dispuesto a ayudarla, sino que lo hacía sin esperar nada a cambio. Ese tipo de bondad desinteresada era algo que no había conocido en mucho tiempo. Los días pasaron, y poco a poco, Julia comenzó a acostumbrarse a su nuevo hogar. Aunque todavía tenía momentos de duda y miedo, empezó a confiar en Patricio. Las pequeñas atenciones que él le brindaba, como reparar su oso de peluche, le mostraron que no estaba sola, que había alguien que realmente se preocupaba por su bienestar. Una tarde, después de regresar de una caminata por el jardín, Julia encontró al oso de peluche en su cama. Patricio lo había cosido con esmero, reemplazando las partes desgastadas y añadiendo un pequeño lazo nuevo alrededor del cuello. Julia lo tomó entre sus manos, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Julia sostuvo el oso de peluche contra su pecho, sintiendo una calidez que le devolvía algo de la tranquilidad que tanto había anhelado. Patricio lo había arreglado con tanta dedicación que por un instante la niña se permitió creer que las cosas podían mejorar. El jardín, la casa y, sobre todo, la presencia constante y serena de Patricio comenzaban a darle a Julia un sentido de seguridad que no había conocido desde la muerte de su padre. Una tarde, mientras ambos tomaban té en la cocina, el silencio entre ellos se llenó de una calma reconfortante. Patricio, viendo cómo Julia jugaba con la taza entre sus manos, decidió que era el momento de hablar sobre algo que había estado guardando en su corazón. «Julia», comenzó con voz suave, «hay algo que quiero contarte. Es sobre Rebeca». Julia levantó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y aprensión. Hablar de Rebeca siempre despertaba en ella un temor latente, pero la manera en que Patricio lo había dicho, con esa ternura característica, la hizo sentir que podía escuchar sin que doliera tanto. Patricio se tomó un momento, buscando las palabras adecuadas. «Rebeca no siempre fue así, ¿sabes? Antes de que se convirtiera en la persona que conoces ahora, ella también fue una niña, como tú, una niña que sufrió mucho». Hizo una pausa, observando la reacción de Julia. La niña parpadeó, tratando de asimilar lo que estaba escuchando. Nunca había pensado en Rebeca como alguien que pudiera haber sufrido, pero las palabras de Patricio despertaron en ella una curiosidad inesperada. «¿Qué le pasó?», preguntó en voz baja. Patricio respiró hondo antes de continuar. Cuando Rebeca era pequeña, su familia la abandonó. Su padre era un hombre cruel y su madre, una mujer frágil que no pudo protegerla. Creció en un ambiente donde no conoció el amor ni la bondad. La vida la obligó a endurecerse para sobrevivir. Imagínate lo que es tener que luchar todos los días solo para que te vean, para que te reconozcan. Julia sintió una punzada en el corazón al imaginar a Rebeca como una niña perdida, sola en un mundo hostil. Aunque las acciones de su madrastra habían sido crueles y dañinas, esta nueva perspectiva le mostró un lado que nunca había considerado. No la justificaba, pero la hacía humana. Rebeca aprendió a esconder sus sentimientos, a no mostrar debilidad, continuó Patricio. Pero eso también la hizo perder la capacidad de amar y confiar en los demás. Ella no sabe cómo ser diferente, porque nadie le enseñó que había otra manera de vivir. Julia bajó la vista hacia el oso de peluche que ahora descansaba en su regazo. Las costuras nuevas y el lazo brillante le recordaron que no todo estaba perdido, que incluso algo dañado podía ser reparado con el tiempo y el cuidado adecuado. «¿Crees que ella podría cambiar?», preguntó, más para sí misma que para Patricio. Patricio sonrió con tristeza. «No lo sé, Julia. Cambiar es difícil, especialmente cuando se ha sufrido tanto. Pero lo que sí sé es que entender el dolor de los demás nos ayuda a sanar el nuestro». «Rebeca»,
Te ha lastimado, y eso no está bien. Pero si logras ver el dolor que ella carga, tal vez puedas liberarte del miedo que te causa. Julia asintió lentamente. Las palabras de Patricio no borraban lo que había pasado, pero le ofrecían una nueva forma de ver su propia experiencia. Aún sentía miedo, pero por primera vez también sentía algo más: compasión. No sabía si eso era suficiente para perdonar a Rebeca, pero sí sabía que la ayudaba a encontrar un poco de paz dentro de sí misma. Las palabras de Patricio habían dejado una huella profunda en el corazón de Julia. Durante los días siguientes, la niña reflexionó sobre lo que había aprendido acerca de Rebeca, y aunque no podía borrar el dolor que le había causado, empezaba a comprender que detrás de la crueldad de su madrastra había una historia de sufrimiento. Esta nueva perspectiva le brindó un respiro, una pequeña grieta en el muro de miedo que había levantado alrededor de su corazón. Patricio, consciente del delicado estado emocional de Julia, se dedicó con paciencia y ternura a fortalecer su vínculo con ella. Sabía que la niña necesitaba algo más que un techo y comida. Necesitaba recuperar la confianza en el mundo, redescubrir sus intereses y volver a encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida. Con esa intención, decidió inscribirla en clases de pintura y danza, dos actividades que él sospechaba podrían resonar en su espíritu joven y creativo. El primer día de clases, Julia estaba nerviosa. Patricio la acompañó a la pequeña academia de arte, una casona antigua convertida en escuela, donde los colores vibrantes y las risas de los niños se mezclaban en un ambiente acogedor. Al entrar, Julia se aferró un poco más fuerte a la mano de Patricio, sus grandes ojos observando con cautela cada rincón. «Todo estará bien, Julia», le dijo Patricio con una sonrisa reconfortante. «Estas clases son para que te diviertas, para que hagas lo que más te gusta. No hay presión, solo disfruta». Julia asintió, aunque su corazón seguía latiendo rápido. Patricio la dejó en la entrada del salón, dándole un último apretón de manos antes de marcharse. Durante esas primeras semanas, la niña se mostró reservada, manteniendo una distancia prudente con los demás niños. Sin embargo, con el paso del tiempo, el arte comenzó a abrir una puerta en su interior que había permanecido cerrada por tanto tiempo. Julia encontraba en la pintura una forma de expresarse que no requería palabras, un lugar seguro donde podía volcar sus emociones más profundas sin temor al juicio. Sus primeras obras eran tímidas, trazos suaves y colores apagados que reflejaban su estado de ánimo. Pero Patricio, siempre atento, notó cómo, poco a poco, los colores en sus pinturas empezaron a cobrar vida, y los trazos se volvieron más seguros. En las clases de danza, Julia experimentó algo similar. Al principio, sus movimientos eran rígidos, contenidos, como si su cuerpo aún estuviera atrapado en las sombras del pasado. Pero a medida que las clases avanzaban, empezó a soltarse, a dejarse llevar por la música y a sentir la libertad en cada paso. Hubo un momento en particular que Patricio recordaría siempre. El día en que, al recoger a Julia de la clase, la vio girar con gracia en medio del salón, una sonrisa sincera asomando en sus labios por primera vez en mucho tiempo. Ese día, cuando regresaron a casa, Julia habló más de lo habitual. Le contó a Patricio sobre la música, sobre los pasos que había aprendido y sobre cómo la danza la hacía sentir ligera, como si por un instante pudiera escapar de todo lo que la ataba al pasado. Patricio la escuchó con atención, su corazón llenándose de alegría al ver a la niña florecer de nuevo. Patricio, por su parte, observaba con satisfacción cómo la niña florecía, sintiendo una profunda satisfacción al verla sonreír y descubrir nuevas pasiones.
Sin embargo, esa calma se vería interrumpida de manera abrupta. Una tarde de primavera, cuando el sol todavía acariciaba las hojas de los árboles en el jardín, el timbre de la casa sonó con una insistencia que rompió la tranquilidad del hogar. Patricio, quien estaba en su estudio revisando unos papeles, se levantó con cierta curiosidad y un ligero malestar en el pecho. No esperaba visitas. Al abrir la puerta, se encontró con una figura que no había visto en mucho tiempo, pero que le resultaba dolorosamente familiar. Rebeca, con el rostro demacrado y las ropas un poco desgastadas, lo miraba con ojos llorosos. Su expresión era la de alguien que había sufrido, pero para Patricio había algo más detrás de esas lágrimas, algo que le provocaba una desconfianza inmediata. «Patricio», comenzó Rebeca con voz temblorosa, «necesito hablar contigo». Y con Julia. Patricio la observó en silencio, manteniendo una expresión neutral. Aunque en su interior un torbellino de emociones se agitaba, no dejó que ninguna de ellas se reflejara en su rostro. «Julia está descansando», respondió con frialdad controlada. «¿Qué es lo que quieres, Rebeca?» Rebeca bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras correctas para expresar su arrepentimiento. «He venido a pedir perdón», dijo con la voz quebrada. «Sé que he cometido errores, he sido cruel. Pero he cambiado, Patricio. Quiero enmendar lo que hice. Quiero que Julia sepa que la amo y que nunca fue mi intención hacerle daño». Las palabras de Rebeca cayeron en el aire como un susurro, pero Patricio no estaba convencido. Conocía demasiado bien a la mujer que tenía delante y sabía que su historia no podía terminar con un simple perdón. Sin embargo, antes de que pudiera responder, escuchó pasos ligeros detrás de él. Julia, que había oído voces familiares desde su habitación, se acercó con timidez. «¿Rebeca?», preguntó Julia, sorprendida al ver a su madrastra en la puerta. La niña, con la inocencia que todavía la caracterizaba, no podía entender del todo la complejidad de la situación. En su mente, la posibilidad de que Rebeca realmente hubiera cambiado se abrió paso, y su corazón, tan deseoso de amor y reconciliación, se dejó llevar por la esperanza. «Julia, querida», exclamó Rebeca, abriendo los brazos como si esperara que la niña corriera hacia ella. «He venido a verte, a pedirte perdón. Me he dado cuenta de todos los errores que cometí y quiero que sepas que te quiero. Quiero que volvamos a ser una familia». Patricio, viendo la expresión de confusión y esperanza en el rostro de Julia, sintió un nudo en el estómago. Sabía que Rebeca estaba jugando con las emociones de la niña, y eso le provocaba una mezcla de rabia y preocupación. Sin embargo, decidió mantener la calma. «Julia», dijo suavemente, «¿por qué no vuelves a tu habitación? Rebeca y yo necesitamos hablar». La niña miró a Patricio y luego a Rebeca, como si intentara decidir qué hacer. Finalmente, asintió y se retiró lentamente, pero no sin antes lanzar una última mirada esperanzada hacia su madrastra. Una vez que Julia estuvo fuera de vista, Patricio cerró la puerta detrás de él, dejando a Rebeca en el umbral. «Sé lo que estás haciendo, Rebeca», dijo con firmeza, «y no voy a permitir que juegues con las emociones de Julia». Rebeca, lejos de amedrentarse, adoptó una expresión de inocencia ofendida. «¿De qué hablas, Patricio? Solo quiero lo mejor para ella. Es mi hijastra, y tengo derecho a intentar enmendar mis errores». Patricio, sin dejarse engañar por las lágrimas y las palabras suaves, decidió ir al grano. «¿Qué es lo que realmente quieres, Rebeca? ¿Dinero? ¿O es que estás planeando algo más?».
Rebeca permaneció en silencio por un momento, sus ojos parpadeando rápidamente, como si estuviera calculando su siguiente movimiento. Finalmente habló, pero su tono era diferente, más controlado, más frío. Julia es mi hijastra, Patricio. Legalmente todavía tengo derechos sobre ella. Podría llevarla conmigo si quisiera. ¿No te has preguntado qué haría ella si se enterara de que te has interpuesto entre su madre y ella? Las palabras de Rebeca fueron como un golpe bajo, y aunque Patricio no lo mostró, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Rebeca era capaz de cualquier cosa por conseguir lo que quería, y en ese momento tuvo la certeza de que ella no había venido solo por perdón. Había algo más oscuro detrás de esa visita inesperada. «No voy a permitir que te acerques a Julia», dijo Patricio, su voz tan firme como una roca. «Si intentas algo, te enfrentarás a las consecuencias». Rebeca sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino una de triunfo frío. «Ya veremos, Patricio, ya veremos». Con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Patricio con la inquietante sensación de que la calma en la que habían vivido estaba a punto de desmoronarse. Cerró la puerta con fuerza, sintiendo un peso en el pecho. Sabía que tendría que estar más vigilante que nunca para proteger a Julia de las garras de Rebeca. Patricio se quedó de pie junto a la puerta cerrada, sus pensamientos girando en un remolino de preocupación y determinación. Sabía que Rebeca no era alguien que se rindiera fácilmente, y la idea de que pudiera intentar arrebatarle a Julia lo llenaba de un miedo frío que no había sentido en años. El aire en la casa, que hasta hacía poco había sido un refugio de tranquilidad, ahora se sentía cargado de incertidumbre. Esa noche, mientras Julia dormía en su habitación, Patricio se sentó en su escritorio y comenzó a escribir en una libreta. Hizo una lista de todo lo que sabía, de todo lo que Rebeca había hecho en el pasado y de las sospechas que ahora surgían con su regreso inesperado. Sabía que necesitaría pruebas, testimonios y, sobre todo, un abogado que pudiera ayudarle a proteger a Julia de las intenciones oscuras de Rebeca. Los días siguientes estuvieron marcados por la tensión. Patricio se movía por la casa con una atención renovada. Cada pequeño detalle le parecía crucial. Había instalado cerraduras adicionales y se aseguraba de que siempre hubiera alguien en casa cuando él no podía estar. Julia notó los cambios, pero Patricio le ofrecía excusas tranquilizadoras, asegurándole que solo quería que estuvieran más seguros. La niña, aunque todavía perturbada por la visita de Rebeca, confiaba en Patricio y trataba de no pensar demasiado en lo que podría venir. Una tarde, mientras Julia estaba en sus clases de danza, Patricio se reunió con un abogado que le había recomendado un viejo amigo. El abogado, un hombre de mediana edad con ojos astutos y un comportamiento tranquilo, escuchó atentamente mientras Patricio le relataba todo lo que había sucedido. La historia de Rebeca, su comportamiento manipulador y la amenaza latente de que pudiera intentar llevarse a Julia, todo salió a la luz durante esa conversación. «Entiendo tu preocupación, Patricio», dijo el abogado mientras anotaba algunos puntos en un cuaderno. «Lo primero que debemos hacer es reunir todas las pruebas posibles de lo que Rebeca ha hecho en el pasado. Cualquier testimonio, cualquier documento que pueda respaldar tu caso. Necesitamos demostrar que ella no es apta para tener la custodia de Julia». Patricio asintió. Ya había comenzado a recopilar algunos documentos y había hablado con personas que conocían la situación de Julia antes de que llegara a su vida. El abogado también sugirió que Patricio hablara con los maestros de Julia, quienes podrían testificar sobre el cambio positivo que habían visto en la niña desde que vivía con él.
El siguiente paso fue contactar a algunas personas que habían trabajado para Rebeca en el pasado. Una antigua empleada doméstica recordó cómo Rebeca trataba a Julia como si fuera una carga, obligándola a realizar tareas pesadas y, en ocasiones, privándola de comida. Patricio sintió una mezcla de rabia y tristeza mientras escuchaba esos testimonios, pero también sabía que eran piezas importantes para el caso que estaban construyendo. Mientras tanto, Rebeca no perdió tiempo en iniciar su propio ataque. Comenzó a difundir rumores en el vecindario, insinuando que Patricio no era apto para cuidar de Julia. Hablaba de él como un hombre demasiado estricto, incapaz de comprender las necesidades de una niña, y dejaba caer comentarios maliciosos sobre la verdadera relación entre ellos. Los chismes se esparcieron rápidamente, y aunque muchos vecinos lo conocían lo suficiente como para no creer en tales acusaciones, algunos comenzaron a mirarlo con desconfianza. Patricio se enteró de estos rumores, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, decidió mantener la calma. Sabía que lo más importante era preparar su caso de manera sólida y no dejarse llevar por las provocaciones de Rebeca. Esto no es solo una batalla por la custodia de Julia, pensó. Es una lucha por su bienestar y por asegurarle un futuro lejos de las garras de Rebeca. Con cada día que pasaba, Patricio y su abogado trabajaban arduamente, preparando cada detalle para la próxima audiencia. Julia, aunque consciente de que algo serio estaba ocurriendo, no comprendía del todo la magnitud de lo que se avecinaba. Patricio decidió que lo mejor era mantenerla al margen tanto como fuera posible, permitiéndole seguir con su vida normal, con sus clases de pintura y danza, y los momentos tranquilos en casa. El día de la audiencia final llegó con un aire de anticipación que se sentía en cada rincón del tribunal. Patricio, vestido con una sobriedad que reflejaba su determinación, caminó junto a Julia hacia la sala. La niña, aunque mantenía una expresión serena, tenía las manos frías y temblorosas. Sentía la tensión en el ambiente, pero el firme apretón de la mano de Patricio le daba el valor que necesitaba. Al entrar al tribunal, notaron que Rebeca ya estaba allí, sentada con una postura rígida y vestida de manera impecable. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Patricio, pero en lugar de la agresividad habitual, su mirada parecía llena de una falsa dulzura, un intento calculado de proyectar la imagen de una madre arrepentida. La audiencia comenzó, y el juez, un hombre de avanzada edad, con ojos cansados pero penetrantes, pidió que ambas partes presentaran sus argumentos. Rebeca fue la primera en hablar. Con voz quebrada, comenzó a relatar su arrepentimiento, su deseo de ser una mejor madre para Julia y la transformación que había experimentado en los últimos meses. Hablaba con tanta emotividad que por un momento, cualquiera que no conociera la historia completa podría haberle creído. «Señoría», dijo Rebeca, secándose las lágrimas que no parecían del todo genuinas. «Sé que cometí errores, pero no hay nada que desee más en este mundo que tener a mi hija de vuelta. Julia es todo para mí, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrar que puedo ser la madre que ella merece». Patricio observaba cada palabra, cada gesto de Rebeca, con una mezcla de asombro y desdén. Sabía que todo aquello no era más que una actuación, una puesta en escena destinada a engañar al tribunal. Pero también sabía que tenían pruebas contundentes, pruebas que demostrarían la verdadera naturaleza de Rebeca. Cuando llegó su turno de hablar, Patricio se levantó con calma y comenzó a presentar las evidencias que había reunido con tanto esfuerzo. Documentos, testimonios de antiguos empleados y maestros, incluso informes médicos que señalaban el maltrato que Julia había sufrido bajo el cuidado de Rebeca. Patricio
Habló con una voz firme pero contenida, consciente de la importancia de mantener la compostura. «Señoría», dijo Patricio, «lo que Rebeca ha descrito aquí no es la verdad. Esta niña ha pasado por un infierno, en vida, mientras estuvo bajo su cuidado, y no creo que deba ser sometida nuevamente a esa situación. Julia merece un hogar donde se sienta amada y segura, no un lugar donde sea tratada como una carga o, peor aún, como un objeto». El juez escuchó con atención, sus ojos moviéndose entre Rebeca y Patricio, como sopesando cada palabra, cada prueba presentada. Finalmente, pidió un breve receso antes de tomar su decisión final. El silencio que siguió fue abrumador. Julia se aferraba a la mano de Patricio, su pequeño cuerpo tenso con la incertidumbre. Patricio la miró y le ofreció una sonrisa tranquilizadora, aunque por dentro, su corazón latía con fuerza. Sabía que había hecho todo lo posible, pero el resultado ya no estaba en sus manos. Después de lo que pareció una eternidad, el juez regresó a la sala. Su rostro no revelaba nada mientras tomaba asiento y comenzaba a leer su veredicto. «Después de revisar todas las pruebas presentadas y escuchar ambos argumentos, he llegado a una decisión. Este tribunal otorga la custodia completa de Julia a Patricio García, quien ha demostrado ser una figura de estabilidad y cariño en la vida de la niña. En cuanto a Rebeca López, este tribunal no puede pasar por alto el historial de abuso y negligencia que ha quedado claramente evidenciado. En consecuencia, la señora López enfrentará cargos por los actos cometidos en contra de Julia». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, mientras Patricio cerraba los ojos brevemente en señal de alivio. Habían ganado. Habían logrado proteger a Julia de las garras de Rebeca. La niña, al escuchar las palabras del juez, miró a Patricio con lágrimas en los ojos. Pero esta vez no eran de tristeza, sino de un alivio profundo y sincero. Rebeca, en cambio, se desplomó en su silla. Su rostro, que hasta hacía unos minutos había intentado mantener una máscara de serenidad, ahora mostraba una mezcla de furia y desesperación. Intentó hablar, protestar, pero sus palabras fueron cortadas por la severa mirada del juez. La sentencia había sido dictada y no había vuelta atrás. Después del juicio, la vida en la casa de Patricio y Julia parecía regresar lentamente a una normalidad que habían anhelado. Sin embargo, aunque la sentencia había sido clara y definitiva, la sombra de Rebeca seguía proyectándose sobre sus días. La noticia de su condena y el hecho de que estuviera en prisión no logró borrar el impacto emocional que sus acciones habían dejado en Julia. Pasaron algunas semanas en las que la rutina comenzó a establecerse de nuevo. Julia continuó con sus clases de pintura y danza, encontrando en el arte un refugio donde expresar sus emociones más profundas. Pero a pesar de los esfuerzos de Patricio por mantener el ambiente en casa sereno y lleno de apoyo, algo en Julia había cambiado. La niña, que solía correr hacia él con una sonrisa al regresar de la escuela, ahora se mostraba más reservada, como si algo la estuviera inquietando. Patricio lo notó, pero decidió darle espacio, confiando en que cuando ella estuviera lista, hablaría de lo que le preocupaba. Esa oportunidad no tardó en llegar. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la sala, Julia entró tímidamente, sosteniendo una carta en sus manos. La expresión en su rostro era de confusión y cierta tristeza. «Patricio», comenzó, acercándose con pasos vacilantes, «recibí esto hoy». Extendió la carta hacia él, y Patricio la tomó, reconociendo al instante la letra en el sobre. Era de Rebeca. Julia se sentó a su lado en el sofá, su pequeña figura encorvada, como si el peso de la carta fuera demasiado para ella. «No sé qué hacer».
confesó en un susurro, sus ojos buscando en los de Patricio alguna respuesta. Patricio respiró hondo, sabiendo que ese momento era crucial. «Julia», dijo con suavidad, «tienes todo el derecho de sentirte confundida. Rebeca hizo cosas que te lastimaron profundamente, y es natural que no sepas cómo reaccionar a esto». Sostuvo la carta con delicadeza, como si no quisiera que las palabras impresas en ella dañaran más a la niña. «Lo importante», continuó, «es que sepas que tienes el control sobre cómo responder. No estás obligada a perdonarla si no te sientes lista para hacerlo. Y si decides no contestar, también está bien». Julia asintió lentamente, sus pensamientos girando en torno a las palabras de Patricio. Durante los días siguientes, la carta de Rebeca permaneció en su escritorio como un recordatorio constante de lo que había sucedido. Julia la miraba a menudo, sin abrirla, mientras trataba de entender qué era lo que realmente sentía. Finalmente, una noche, cuando la casa estaba en silencio y la luz de la luna entraba suavemente por la ventana, Julia tomó una decisión. Se sentó en su escritorio, sacó un cuaderno y un bolígrafo, y comenzó a escribir. La carta que escribió fue breve, pero cada palabra llevaba un peso significativo. Julia expresó su confusión, su dolor, pero también su deseo de encontrar paz. «Rebeca», escribió con una letra cuidadosa, «he pasado por muchas cosas difíciles por tu culpa. Pero también sé que el odio no me ayudará a seguir adelante. Aunque no sé si puedo perdonarte ahora, quiero que sepas que sigo queriéndote, aunque sea solo un poquito. Espero que puedas cambiar de verdad». Después de terminar la carta, Julia la leyó en voz baja, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que no era una solución mágica, pero era un paso hacia la sanación, tanto para ella como, tal vez, para Rebeca. Al día siguiente, se la entregó a Patricio para que la enviara. Patricio, al recibir la carta, sintió una profunda admiración por la valentía de Julia. «Estás siendo muy fuerte, Julia», le dijo con una sonrisa cálida. «Esto no es fácil, pero lo estás manejando de una manera increíble». Pasaron algunos días antes de que Rebeca recibiera la carta en su celda. Cuando la abrió y leyó las palabras de Julia, algo dentro de ella se quebró. La culpa y el arrepentimiento que había intentado ocultar bajo capas de justificaciones y autoengaños, finalmente la alcanzaron. Las palabras simples, pero llenas de verdad, de una niña que había soportado tanto, la hicieron enfrentar la realidad de sus acciones. Por primera vez en mucho tiempo, Rebeca se permitió llorar de verdad. Las lágrimas que cayeron sobre el papel no eran de manipulación o de rabia, sino de un dolor genuino, nacido del reconocimiento de lo que había hecho y de lo que había perdido. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero en ese momento, el perdón, aunque fuera parcial, que Julia le ofrecía, era más de lo que creía merecer. Esa carta fue el inicio de un proceso de introspección para Rebeca. Aunque estaba sola en su celda, con solo sus pensamientos como compañía, comenzó a enfrentarse a los fantasmas de su pasado, a las decisiones que la habían llevado a ese lugar. Poco a poco, en lugar de justificar sus acciones, empezó a comprender el daño que había causado y a sentir un deseo real de cambiar. El tiempo, con su inquebrantable constancia, había suavizado las heridas del pasado y permitido que la vida de Patricio y Julia floreciera en un nuevo capítulo lleno de esperanza y serenidad. La casa, que en otros días había sido testigo de tantas emociones encontradas, ahora era un refugio de paz, donde los sonidos de las risas de Julia y el suave tintineo de las tazas de té en la cocina se mezclaban con la tranquilidad del ambiente.
Cada mañana, la luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando los espacios donde Julia se entregaba a sus estudios y actividades creativas. Las sombras que alguna vez oscurecieron su corazón se habían desvanecido, reemplazadas por una calidez que provenía no solo del amor incondicional de Patricio, sino también de su propio crecimiento interior. La niña, que alguna vez había sido presa del miedo y la incertidumbre, ahora caminaba con una confianza renovada, con la seguridad de que el mundo tenía mucho que ofrecerle. Patricio observaba con satisfacción cómo Julia se desarrollaba, viendo en ella no solo a la niña que había rescatado, sino a una joven que empezaba a forjar su propio camino. La educación y el arte se convirtieron en pilares fundamentales en la vida de Julia. Sus pinturas, antes llenas de sombras y trazos temerosos, ahora reflejaban la luminosidad de su espíritu, con colores vibrantes y formas que narraban su historia de superación y esperanza. En el jardín, las flores crecían en armonía con el entorno, como un reflejo de la vida que Patricio y Julia habían cultivado juntos. Bajo el sol o la suave luz del atardecer, padre e hija solían pasear, disfrutando de la simple belleza que los rodeaba. En esos momentos de quietud compartida, se sentía la plenitud de una vida que, aunque había conocido el dolor, también había encontrado el camino hacia la paz. El pasado, aunque no olvidado, había dejado de ser una carga. Patricio, con la madurez que da la experiencia, entendía que los recuerdos de los días difíciles no eran más que capítulos de una historia más grande, una historia que ahora estaba llena de amor, de nuevas oportunidades y de la certeza de que habían construido algo verdaderamente hermoso. Julia, por su parte, ya no temía las sombras que una vez la habían acechado. Bajo la guía de Patricio, había aprendido a enfrentarlas, a entender que su fortaleza provenía no solo de quienes la rodeaban, sino de su propia capacidad para sanar y crecer. Ahora, cuando se sentaba a pintar o a leer, lo hacía con una mente y un corazón abiertos, lista para absorber el mundo con una gratitud que pocas personas de su edad podrían comprender. La relación entre Patricio y Julia se había transformado en algo más que una simple relación de padre e hija. Se había convertido en un lazo inquebrantable, forjado en el fuego de las pruebas superadas y templado en la calma de los días compartidos. No había necesidad de muchas palabras entre ellos. El entendimiento y la confianza fluían en cada gesto, en cada mirada. Los días pasaron en una cadencia tranquila y la vida se asentó en una rutina que, lejos de ser monótona, era una fuente constante de pequeños placeres. La preparación del desayuno, las tardes de lectura en el jardín, las conversaciones silenciosas mientras el sol se ponía en el horizonte. Todo formaba parte de una danza cotidiana que llenaba de significado cada momento. Finalmente, una tarde de verano, mientras el sol se ocultaba lentamente tras las colinas, Patricio y Julia se sentaron en su banco favorito del jardín. El cielo se tiñó de tonos anaranjados y rosados, creando un espectáculo natural que parecía hecho a medida para ellos. Julia, con su corazón en paz y su mente llena de sueños, apoyó la cabeza en el hombro de Patricio, sintiendo el calor y la protección que siempre le había brindado. El viento suave acarició sus rostros, llevando consigo el susurro de las hojas y el perfume de las flores. No había necesidad de palabras en ese momento, solo el entendimiento mutuo de que, después de todo, habían encontrado su hogar en el corazón del otro. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, dejando un rastro de luz dorada, Julia cerró los ojos y sonrió. Su vida, antes marcada por la incertidumbre, ahora era un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Con Patricio a su lado, sabía que cualquier cosa era posible, y así,
bajo el cielo estrellado que comenzaba a desplegarse sobre ellos, ambos se dejaron llevar por la serenidad del momento, seguros de que, pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro. El relato de Julia y Patricio es una historia profundamente conmovedora que nos guía a través de la complejidad del dolor, la sanación y el amor incondicional. La transformación de Julia, desde una niña asustada y rota por el maltrato, hasta convertirse en una joven llena de esperanza y fortaleza, es un viaje que resuena con cualquiera que haya enfrentado adversidades. La perseverancia de Patricio, quien asumió el rol de padre con amor y paciencia, demuestra que el verdadero hogar no siempre es el lugar donde nacemos, sino donde encontramos comprensión y apoyo. Este relato nos recuerda la importancia de la empatía y la capacidad de perdonar, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. La carta de Julia a Rebeca es un acto de liberación que refleja un profundo entendimiento de que el rencor solo perpetúa el dolor. En última instancia, la historia subraya que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por los lazos que creamos y la dedicación que ponemos en cuidar de aquellos a quienes amamos. La narrativa de Julia y Patricio es un testimonio de la resiliencia humana y del poder curativo del amor. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.